fuiste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Bienvenidos a este tiempo a meditar y bueno, estamos en este retiro espiritual y qué bueno que dispusieron de este día para buscar al Señor, ¿sí? Quiero compartirles en este día una palabra, voy a tratar de ser breve. Cuando los pastores decimos que es breve, agárrense porque seguramente es la primera mentira, ¿no? Pero vamos a tratar de cumplir. Esta es la palabra que tengo para compartirles en el día de hoy. Puestos para Dios. O sea, el solo hecho de eh, levantarse o algunos todavía me parece que ahí todavía ni siquiera se levantaron, pero que están prendidos para este devocional, muestra cierta disposición a buscar a Dios, dispuesto para Dios. ¿Cuántas veces la gente está dispuesta para tantas cosas, pero cuando se trata de buscar a Dios, no está dispuesto para Dios? Hacíamos una vez una palabra, compartía una palabra que decía dispuesto pero no disponible, y me refería a que hay personas que a veces dicen, bueno, cuando necesites algo, contá conmigo, ¿no? Dispuesto, pero cuando de pronto decía, che, hoy a la tarde te necesito, dices, uy, pero hoy a la tarde estoy ocupado. Entonces en ese caso, la persona está dispuesta pero no disponible. Ahora, cuando me refiero a dispuestos, es esa disposición de corazón la que permanentemente nos hace disponibles para Dios. Que las 24 horas del día procuremos estar disponibles para Dios. Y esa es una decisión que nadie puede tomar por nosotros. Quizás alguien te pueda presionar, bueno, mirá, tenés que ir a la iglesia, tenés que orar, tenés que hacer esto, y bajo cierta presión psicológica, un compromiso que tenemos, vamos a estar ahí, a lo mejor con el cuerpo, vamos a estar con la carita. Ahora acá, bueno, en el Zoom, por ejemplo, tenés la posibilidad, no digo que nadie, obviamente nadie está por obligación en este lugar, pero aún si fuera así, podríamos estar y poner la fotito, ¿sí? Y ponernos a hacer otra cosa. Y está la fotito ahí, nosotros haciendo un trabajito, haciendo algo, por ahí escuchamos algo de rebote, pero no estar dispuesto para Dios. ¿Qué problema esto de la tecnología? Porque a veces podemos estar engañando a muchos, pero en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero no quiero hablar de eso, sino de estar dispuestos para Dios. Así que quiero compartirles en el libro de Daniel, en el capítulo 3, el versículo 15. Ustedes saben que Nabucodonosor había hecho una estatua y bueno, tenían que todos adorar esa imagen que él había creado. Pero resulta que 3 varones hebreos, ellos dijeron, no, nosotros no vamos a adorar esa imagen. Y entonces fueron llevados delante del rey y se había dispuesto que la persona que no adorara a esa imagen fuera puesto en el horno de fuego, que era una de las formas en que ellos condenaban a aquellos que estaban sentenciados a muerte. Y fueron presentados delante del rey estos jóvenes hebreos que eran prisioneros, eran esclavos en el reino, estaban sirviendo en el gobierno, en el Estado, pero ellos no podían eh, resistir a lo que el rey había dispuesto. Sin embargo, ellos determinaron que no iban a adorar a esa imagen. Entonces, como última instancia, el rey los llama y les hace esta pregunta. Le dice, ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, que os postréis y adoréis la estatua que he hecho?
porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjense cómo arranca la pregunta. Dice, ahora pues, ¿estás dispuesto? ¿Están dispuestos a hacer lo que yo les estoy pidiendo? Estos jóvenes estaban siendo tentados en este momento por el rey a salvar su propia vida, que ellos puedan salvarse del horno, pero para esto tenían que disponer su corazón. Pero qué tremendo, porque ellos en el siguiente texto, dice Sadrac, Mesach y Abed-nego, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, no cabe ninguna posibilidad, no vamos a ceder porque no estamos dispuestos a cambiar nuestra fe, no estamos dispuestos a negar a nuestro Dios, no estamos dispuestos, ya sea por nuestro bienestar, por temor, por lo que sea, no estamos dispuestos a negociar con esto que tiene que ver con nuestra fe, porque realmente hemos decidido por él. Qué buen ejemplo de estos jóvenes para nosotros en este tiempo. Es esa disposición a no ceder para nada las ofertas del enemigo, ¿sí? Estar totalmente dispuestos para Dios y no dispuestos para el enemigo, para Nabucodonosor. Entonces, en el mismo libro vamos a encontrar justamente estos tres jóvenes hebreos seguían a su líder principal, que era Daniel. Ellos eran amigos, pero a quien se destaca en todo este libro era Daniel. Y Daniel fue este hombre conocido como el profeta Daniel, que había tomado decisiones importantes en su vida y siempre estuvo dispuesto a hacer lo correcto. Por eso estos jóvenes fueron instruidos, enseñados bajo esa enseñanza, la indisposición a lo malo y la disposición a buscar las cosas de Dios. Y entonces tenemos acá el ejemplo de Daniel. En primer lugar, dispuestos a ser santos. Qué importante que nosotros tomemos esa determinación en nuestra vida. Cuando nosotros nos levantamos hoy por la mañana y decidimos dedicar este tiempo para entrar en este Zoom, nos dispusimos a escuchar la palabra. Ahora, podemos escuchar la palabra, podemos compartir un tiempo devocional, pero de ahí a estar dispuestos a ser santos, hay una gran diferencia. Ser parte de un grupo de jóvenes de la iglesia es algo muy bueno, muy positivo, pero de ahí a disponernos a ser santos, ¿sí? Hay un abismo, es un camino muy largo en el que tenemos que transitar para llevar una vida santa. Por eso este pasaje tan conocido por todos nosotros cuando dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Por qué? Porque dispuso en su corazón, voy a ser santo. Todo el tiempo que voy a estar el resto de mi vida, voy a santificarlo. No me voy a contaminar, voy a vivir para mi Dios, voy a vivir para Él. No voy a permitir, si nos vamos al detalle de toda la influencia que estaba viviendo Daniel en este momento acerca de los caldeos y cómo él estaba siendo influenciado por, el bienestar. Por ejemplo, a Daniel se le fue ofrecida comer la misma comida que comía el rey, pero por una cuestión de que esa comida estaba sacrificada a los ídolos y era una forma de adoración a los ídolos,
él rehusó comer esa comida. ¿Por qué? Porque no quería contaminar su relación con Dios. Él se había predispuesto a ser santo y sabía que si él comía de alguna manera esto iba a afectar su vida espiritual. Qué importante que siempre tengamos en primer lugar nuestra vida espiritual. Evitar siempre todo aquello que va a contaminar nuestra santidad, nuestra consagración. A veces el placer, el pecado se presenta como un buen plato, ¿sí? Como el mejor manjar. Y a veces nosotros llegamos a desear lo que el enemigo pone delante de nuestros ojos. Pero si está en nosotros la disposición de corazón de ser santo, obviamente vamos a poder vencer. Ahora, si no hay esta disposición a ser santo, seguramente vamos a ceder a la tentación. Es por esto que muchos no pueden resistir la tentación, porque no dispusieron su corazón a ser santos para Dios. Es importante tomar una decisión firme, una decisión seria en este sentido, y decir, Señor, yo no voy a jugar al Evangelio. Yo no voy a jugar al joven cristiano, no voy a jugar, no voy a buscar solamente pasarla bien con un grupo que se divierte de una manera sana, que tiene buenos principios. No, se trata de tomar una decisión de consagración a Dios y de entregarle nuestra vida completamente, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras tentaciones, para decir, Señor, me voy a consagrar para ti. Lo segundo, Daniel también estuvo dispuesto a entender. No se quedó solamente con el primer punto, que era la consagración, sino que él pasa a este punto del querer profundizar, conocer, entender las cosas de Dios. Una de las cosas más sobresaliente en el libro de Daniel es tiene que ver con por ejemplo, la interpretación de sueños, cómo él había interpretado sueños, la sabiduría que tenía Daniel. En otra oportunidad, Daniel interpretó la escritura en la pared, cómo él tenía un conocimiento espiritual que los demás no lo tenían. Y aún aquellos jóvenes que también sobresalían en su vida espiritual, ellos tampoco se destacaron de la manera en que se destacó Daniel. Porque cuando vemos los primeros 6 capítulos del libro de Daniel, registra la historia. Pero los siguientes 6 capítulos, son 12 en total, los siguientes 6 capítulos habla acerca de profecía. Todo... Y tenía que ver, a partir de Daniel, toda la profecía futura sobre Israel. Él estaba cautivo, como Dios había dicho que ellos serían llevados cautivos a Babilonia por la desobediencia del pueblo de Israel. Pero también había una promesa de que ellos estarían solo 70 años cautivos y luego regresarían a su tierra. Y al final de los días, Daniel se puso a orar y a decir, Señor, yo veo que está el cumplimiento del tiempo. El tiempo que dijiste que iba a pasar, ya está pasando. Ya estamos en el tiempo del cumplimiento de la promesa. Alguien que se ancló en la palabra de Dios, en la palabra de los profetas. Y comenzó a indagar y comenzó a estudiar y a disponer su corazón para entender las cosas espirituales, lo que estaba viviendo el mundo, lo que estaban atravesando, lo que habría de venir. No quedó en la ignorancia, simplemente diciendo, bueno, somos muy santos para Dios, pero ignorantes. ¿Sí? Puede pasar que seamos santos para Dios, entregados a Dios, pero al mismo tiempo ignorantes, porque si no nos disponemos a entender y a conocer los misterios de Dios, vamos a quedar en la ignorancia. Por eso dice
cuando él se había predispuesto a entender más aún. No se quedó con que, bueno, ya entendió y era entendido en sueños, en revelaciones que había visto, sino que él quería más. Habían pasado los años y ya era un hombre mayor, ya era ancianito, pero él quería aprender más, él quería conocer más, no de otra cosa, sino de Dios. Por eso, cuando él está en estos 21 días de ayuno y oración, lo hizo porque él quería profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios había dicho y acerca del futuro. Él tiene esta palabra de parte de un ángel que le dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué tremendo esto. Él dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fueron oídas tus palabras. Dice unos versículos antes a esto, cuando hace como un pantallazo de todo el capítulo, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Gloria a Dios. Fíjense si no se relaciona esta palabra con los días en que estamos viviendo. Dice, el conflicto era grande, el problema que había socialmente, espiritualmente, la preocupación del pueblo judío, todos ellos estaban en un conflicto muy grande. Y muchos tendrían opiniones de una manera, de otra. No sabemos a qué se refiere con todo lo que dice el conflicto era grande. Seguramente había guerras, rumores de guerra, había grandes cambios en los imperios, porque esto era lo que Dios le iba a revelar a partir de ahí. ¿Saben que nosotros en estos momentos, si no estamos realmente embobados con tonterías, ¿no? de los medios o de las redes sociales, y abrimos un poquito los ojos, estamos viviendo momentos donde realmente hay conflictos. Y no es chiste, no es broma. Yo creo que la sociedad ha despertado a partir de este año, cuando apareció este coronavirus en todo el mundo y vino la cuarentena y bueno, ya estamos más de 100 días con esta situación y se ha hablado tanto del nuevo orden mundial. Ahora se está hablando de otro movimiento que integra unos 200 países, donde es como una contra del nuevo orden mundial. Es interesante las cosas que están pasando en este tiempo. Y uno está meditando, pensando, yo he orado mucho sobre esto y le he preguntado al Señor, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora, qué importante es estar firme en el Señor y entender lo que está sucediendo. Comprender. Él dice, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, Jesús en un momento le dijo a los discípulos, ustedes ven que los campos ya están blancos dicen, todavía faltan unos meses para la cosecha. Pero dice, la verdad es que los campos están blancos para la cosecha. Ya es el momento de la siega. Este es el momento en el que nos tenemos que mover. Este es el momento en el que tenemos que actuar como Jesús le decía a los discípulos, como enviados de Dios para pregonar las buenas nuevas. Los campos
están blancos para la cosecha. Jesús le decía a los judíos, ustedes entienden los tiempos, y miran las estrellas, la luna, miran cuando entra el sol y hay areboles, y dice mañana va a llover o mañana va a haber buen tiempo, pero no entienden los tiempos de Dios. Queridos jóvenes, es importantísimo que entendamos el tiempo de Dios, la palabra de Dios, la dirección de Dios, lo que tenemos que hacer. Porque si no entendemos, vamos a fracasar. Es necesario disponer nuestro corazón para decir, Señor, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que mover? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida, para este tiempo? Porque yo quiero que se haga la voluntad del Señor. A Daniel no le interesaba tener una información como para tener revelaciones. Él quería saber y entender el tiempo y entender los misterios de Dios para saber cómo actuar. ¿Saben qué? Una de las profecías del capítulo 12 de Daniel dice es que el pueblo entendido se levantará y actuará. Yo he leído muchas veces esto y he pensado buscando en comentarios y a veces no hay una definición bien lógica acerca de qué se refiere. Pero yo creo que lo podemos aplicar para nuestros días. El pueblo de Dios, en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, no se va a quedar encerrado, no se va a quedar detenido, se va a levantar y va a actuar en el nombre del Señor. No en contra del gobierno, no en contra del sistema, no en contra de la ideología, en contra del enemigo y a favor del reino de Dios, predicando las buenas noticias. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, disponer nuestro corazón para entender y vamos a recibir esta gracia de Dios. Si Dios lo hizo con Daniel, también lo va a hacer con nosotros. Pero también en esta palabra dice que Daniel estuvo dispuesto a humillarse y que nosotros tenemos que estar dispuestos a humillarnos. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, y acá, fíjense, dice, y a humillarte en la presencia de tu Dios. Qué diferente es aquel que quiere entender, que quiere comprender, sin humillarse, termina soberbio, orgulloso, el sabelo todo, se encierra en su vanidad, pero él entendió y al mismo tiempo lo hacía humillándose delante de Dios. Esta es la forma en que vamos a pasar esta tormenta, humillados. Esta es la posición que el Señor nos quiere de rodillas, nos quiere quebrantado, quiere que nuestro corazón sea derramado completamente para el Señor. En la humillación tendremos la exaltación. Humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Y cuál fue el resultado? Dice, y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Este es el resultado para nosotros, la fortaleza de parte de Dios en nuestra vida espiritual. Si disponemos nuestro corazón, si nos disponemos a ser santos, si nos disponemos a entender, si nos disponemos a humillarnos, haciendo estas tres, vas a terminar fortalecido.
Vas a terminar con una palabra de Dios. Dios te va a guiar. Él es fiel. Él es fiel, lo va a hacer. Quiero orar con ustedes. Si quieren hacerlo ahí donde están, vamos a consagrar este día al Señor. ¿Sí? Si estaríamos en un lugar, sería ya el comienzo del retiro en un lugar, pero ahora, en este día, que puedas hacer que tu corazón sea ese altar. Aprovechá al máximo cada segundo de este día. Disponé tu corazón. Dios tiene para hablar. Él tiene para bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar en esta mañana pidiéndote por cada uno de los jóvenes de este grupo que están dispuestos a buscarte a ti. Que tienen ellos, cada uno de ellos, la llave en su corazón que determina si te buscan a ti o no te buscan. Solo tú conoces el corazón de cada uno, pero aquel que dispusiere su corazón será oído, será recibido, será muy amado, como lo fue Daniel. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra pueda permanecer en sus corazones en este día, que la unción del Espíritu Santo pueda obrar, y también este día sea un día de inflexión en nuestra vida espiritual, para poder predisponernos a todo lo que viene de ti. Te rogamos ahora, Señor, muévete, muévete en cada corazón. Muévete, Espíritu Santo. Te pido que renueves ahora. Aviva el fuego en cada uno de nosotros, porque te necesitamos. Aleluya, Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Puedo sentir tu presencia en este lugar. Sé que tú estás aquí. Te ruego que cada uno de mis hermanos puedan recibir también el toque del Espíritu Santo. Aviva en ellos el fuego, Señor. Fortalece la fe. Gracias, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Gloria, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. ¿Cuántos varones y chicas serán como Daniel en su consagración? Aleluya. ¿Cuántos tendrán esa sabiduría? ¿Cuántos en su lugar serán personas de influencia? ¿Cuántos estarán firmes cumpliendo el propósito, siendo entendidos en los tiempos, entendidos en tu palabra, en el conocimiento de Dios? Que la revelación del Espíritu Santo sea impartida en cada uno de ellos, para que el conocimiento no sea un conocimiento humano, sino que haya un conocimiento divino de tu palabra, una revelación que viene del cielo, la que nos hace vivir por fe y movernos en dirección a lo que tú nos muestras. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Guarden esta palabra en sus corazones y bueno, gracias por dejarnos compartir esta mañana con ustedes. Espero les haya sido de bendición. Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, es tuyo.